Didacticiencia. Química. Conductividad. ¿Puede el agua conducir la electricidad? Ciertamente podemos adquirir una comprensión cualitativa sobre la materia, sin tener que conseguir el curso de los experimentos que permitieron conocer su naturaleza microscópica. ¿Pero qué sabemos realmente sobre las propiedades eléctricas de la materia? Algunos objetos muestran una propiedad denominada carga eléctrica que puede ser positiva o negativa. Las cargas positivas y negativas se atraen, se neutralizan entre sí, mientras que dos cargas positivas o dos negativas se repelen. De esta manera, todos los objetos materiales están formados por partículas cargadas. Un objeto eléctricamente neutro tiene un número igual de partículas con carga positiva y negativa, y por tanto no hay una carga neta. Por el contrario, si el número de cargas negativas excede a las positivas, el objeto tiene una carga neta negativa. Como también si el número de cargas positivas excede a las negativas, el objeto tiene una carga neta positiva. Un ejemplo conocido de este fenómeno se puede observar cuando frotamos una sustancia contra otra. Por ejemplo, como cuando nos peinamos, se produce una carga eléctrica estática, lo que implica que el frotamiento separa algunas cargas positivas y negativas. Si acercas un peine previamente frotado a trocitos de papel, estos serán atraídos por el peine. Así también, si acercas el peine a un hilo de agua, verás que éste se desvía. Pero el ejemplo anterior nos invita a plantearnos nuevas preguntas. ¿Cómo se relaciona esta idea de carga eléctrica que nos explica ciertas interacciones en la materia con conductividad eléctrica? Pongamos a prueba algunas ideas. ¿Dónde se encuentra la carga eléctrica? ¿Qué es? La carga eléctrica es una propiedad de la materia que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión. La carga se origina en el átomo, el cual está compuesto de partículas subatómicas, el electrón y el protón. Sin embargo, cuando un átomo pierde o gana electrones, la especie formada es un ión y lleva una carga neta. Cuando un átomo pierde uno o diversos electrones, queda cargado positivamente y recibe el nombre de catión. De forma contraria, cuando un átomo gana uno o varios electrones, queda cargado negativamente, recibiendo el nombre de anión. Esta diferencia permite, entre tantas cosas, los fenómenos de atracción y repulsión electrostática y el paso de corriente en un circuito, entre otros. ¿Pero qué pasa cuando en el circuito hay un líquido de por medio? ¿Será que solo sólidos como los metales conducen electricidad? ¿Cómo podemos saber si las disoluciones también conducen electricidad? ¿Qué se necesita para que una disolución pueda conducir electricidad? Las disoluciones son mezclas homogéneas de sustancias en iguales o distintos estados de agregación. Están compuestas por uno o varios solutos, sustancia presente en menor cantidad, y por un solvente, sustancia presente en mayor cantidad. Te invitamos a realizar dos experiencias. Materiales: una pila, cables y caimanes, 2 lápices grafito, un plato, solución concentrada de agua y sal, indicador de pH, fenolftaleína. Esta experiencia se puede realizar entre muchas personas o solo. Antes de comenzar, saca punta a los lápices grafitos en ambos extremos hasta que visualices el grafito. Posteriormente, arma un circuito simple conectando mediante los cables y caimanes los lápices grafitos a la pila. Vierte un poco de agua destilada en un plato. Luego, introduce los lápices conectados a la pila en el agua y agita levemente. ¿Qué sucede? Ahora, vierte un poco de agua salada en un plato y agrega unas gotas de fenolftaleína. Agita para que la solución sea homogénea. ¿Qué sucede?
¿Qué pasa ahora con el agua salada a diferencia de cuando solo tenías agua? ¿Cómo lo explicamos? De la experiencia anterior, podemos inferir que ha circulado electricidad desde la batería al lápiz, del lápiz al agua con sal y al otro lápiz, cerrando de esta forma el circuito. La evidencia del paso de corriente se manifiesta en el cambio de color del indicador de pH. Esto se debe a que uno de los lápices actúa como ánodo, que es el polo positivo del circuito al cual se dirigen los aniones de una disolución, mientras que el otro actúa como el cátodo, que es el polo negativo del sistema al cual se dirigen los cationes. Para comprender mejor la idea de conductividad, te invito a realizar la siguiente experiencia. Materiales: 4 vasos de vidrio, agua destilada, agua, vinagre, agua con sal, cables, caimanes y electrodos de grafito. Pueden ser los lápices que preparaste en la experiencia anterior. Ampolleta, batería de 9 volts. Procedimiento: primero arma un circuito conectando uno de los electrodos a la batería, el otro a la ampolleta y luego al electrodo, tal como se ejemplifica en la figura. Una vez armado el circuito, agrega en cada vaso los líquidos ordenándolos de la siguiente forma. Vaso 1, agua destilada. Vaso 2, agua potable. Vaso 3, vinagre. Vaso 4, agua salada. Ahora te invito a probar qué ocurre en cada solución. Vaso 1. ¿Qué pasa? Vaso 2. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? Vaso 3. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Y hasta cuándo pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Qué ocurre al interior de cada vaso cuando incorporas los electrodos? ¿En cuál vaso no notaste ningún cambio? Si tuvieras unos lentes mágicos y pudieras ver al interior del vaso, ¿cómo te imaginas las partículas? ¿Cómo explicamos esto? Al inicio, explicamos que las disoluciones son mezclas homogéneas de sustancia en iguales o distintos estados de agregación. Están compuestas por uno o varios solutos y un solvente. Ahora, las especies químicas se clasifican según si conducen o no la corriente eléctrica, en electrolitos fuertes, electrolitos débiles y no electrolitos. Para que exista un paso de corriente en el sistema, deben haber iones en el agua. Dado que en el agua destilada no hay iones de ninguna especie presente, no hay conductividad. En el caso del agua potable, hay iones presentes de magnesio y calcio, entre otros. En el vinagre se dispone de ácido acético y finalmente, en el agua salada, disponemos de iones de sodio y cloro provenientes del cloruro de sodio. Para seguir reflexionando. De las dos experiencias anteriores, podemos aprender que el agua puede conducir la electricidad, dependiendo de la presencia de ciertas sustancias. Por tanto, prestemos atención y cuidado con los artefactos eléctricos, en especial en el baño o cocina, para evitar posibles accidentes.